tal estamos, señoras y señores? Bienvenidos a Verdad o Mentira, en el programa ya habitual clásico, un programa de culto dentro de las televisiones, no solamente locales, sino también nacionales, a pesar de que alguno de nuestros invitados dice que ¿dónde se coge? ¿Dónde se coge? Es una pregunta de personas mayores, ¿dónde se coge? Yo es que en mi canal no, esto es muy sencillito, es programarlo, dan ustedes, o si no al nieto, si son mayores, al nieto que se lo hagan y rápidamente, de verdad, aquellos que les cobren 30 euros por sintonizarlo, no lo hagan. Me llaman a mí, voy a su casa y se lo hago. Me parece un robo a mano armada que alguien se dedique a sintonizar televisores de personas mayores por 30 euros. Solo digo con todo el cariño del mundo. No es que hay que comer ya, pero hay que comer un poquito con la cabeza. Juan Arozamena, ¿qué tal estamos? Hola, repuesto de la anterior, ¿verdad o mentira? Sí, la anterior, sí, la repuesto. Estuvimos ahí muy profundos con Ángel Agudo y, en fin. Y el presidente de la COE. El presidente de la COE. Bueno, hicieron un poquito de salida a ver esta región. Igual se arreglaron después. Poco a poco a ver si va prosperando. Bueno, evidentemente, hoy estamos a jueves. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar definitivamente, a ver qué es lo que va a suceder, si Mariano Rajoy va a ser investido o no, y vamos a hacer un programa político estrictamente. Y entonces tenemos pues dos piedras importantes para ver que nos den, bajo su punto de vista, como militantes o hombres que han sido muy importantes, que han ocupado casi todos los cargos que se pueden ocupar dentro de sus diferentes partidos. Y entonces digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Traemos a miembros del Partido Popular y del PSOE, de los que están ahora vigentes, o traemos a hombres del Partido Popular y el Partido del PSOE que lo han sido todos y que con su experiencia, bueno, puede dar un poquito de luz a la situación, el entorno de España, etcétera, etcétera? Ya saben que hablamos de la investidura, a ver, pero también queremos saber que ellos nos cuenten pues cómo ven cuando ellos estaban en activo y cómo ven ahora el estado de nuestra política. Está Jesús Cabezón. Jesús, muy buenas. Hola, buenas tardes. Que lo ha sido prácticamente todo, ¿no? Ha sido algunas cosas, sí. Bueno, y cosas importantes, ¿no? Sí. Durante muchos años. Durante bastantes años. ¿Te quedas con la experiencia europea principalmente, que estuviste ahí un montón de tiempo? Hombre, la más atractiva, Sí. Desde el punto de vista vital e incluso político también, pues la experiencia más intensa, porque además fueron bastantes años. Sí. ¿Ha cambiado mucho tu visión cuando tú estabas en Europa a lo que nos trasladan ahora? Sí, ha cambiado bastante. Ha cambiado bastante, entre otras cosas, porque en la época que yo viví, la Unión Europea había determinados objetivos a cumplir. En este momento me da la impresión de que hay escasos objetivos y hay demasiados intereses nacionales que eliminan la posibilidad de conseguir esos objetivos. Muy bien, Jesús Cabezón, ya le conoce todo el mundo, militante del PSOE, no ha lugar a más comentario. Tenemos a su lado pues a un auténtico volcán en erupción, ¿eh? Bueno, en erupción, no lo he dicho con intención, ¿eh? Yo sé que esto no le gusta, porque tengo la suerte, vamos al fútbol, ahí nos ponemos unos buenos amigos con Riancho, ahí hablamos de fútbol, vemos cómo juega el Racing y tal, a ver si subimos a segunda, y de vez en cuando pues hablamos de Cosuca. Yo le tengo un especial cariño, él lo sabe, y lo digo públicamente, que para mí ha sido un político increíble, y para mí siempre ha sido una pena que de la noche a la mañana haya desaparecido. Pero bueno, estas son cosas entre él y yo. Gonzalo Piñero, muy buenas. Muy buenas tardes. Y de verdad, a mí me parece que ha sido un lujo para esta región y, pues que desapareciste. ¿Por qué? No, porque, sí, bueno, muchas gracias por esos piropos, bueno, porque no, bien. Además los pones en pasado, porque después en presente has dicho que Jesús y yo somos como piedras y luego encima me has llamado volcán en erupción, es broma. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque hay etapas. Yo estuve muchísimos años en política, yo consideraba, y lo sigo considerando, que es bueno que los partidos se renueven y junto con la renovación de los partidos se renueven las estructuras y junto con las estructuras se renueven también muchas de las normativas que en un día se crearon en España y que yo creo que han cumplido una función espectacular pero que tiene que volver a renovarse. Y aparte que yo soy de los que opinan que en política si te vas, te vas. Es decir, lo que no me vale a mí es que te vayas y luego dices, no, yo haría esto, yo esto no sé qué. Lo más que puedo hacer es, y siempre por amistad y sobre todo teniendo pues unos contertulios que da gusto hablar con ellos y debatir, lo más que puedo hacer es ir a algunas que no voy a muchas, salvo algunas deportivas, algunas tertulias como esta. Bueno, a mí hay una cosa, y con esto empezamos un poquito la tertulia, y quisiera también que Juan, lógicamente, va a dar su punto de vista sobre diferentes aspectos. A mí me da mucha rabia
que los partidos sobre todo en los últimos años, ¿no? Porque noto que todos los que habéis sido militantes, todos los que habéis hecho un montón de cosas por los partidos, hombre, yo no es que diga que sois apestados, pero sí que no se cuente absolutamente para nada con vosotros. O sea, tú estabas comentando, ¿no? Una regeneración, yo creo que mal entendida. Porque a mí me parece fundamental y vital la experiencia de todos aquellos, sin desmerecer a ninguno, los que habéis estado en política activa, que a mí me parece que vuestra experiencia podría contribuir, pues hombre, de un lado a sosegar las cosas en diferentes aspectos y todo el mundo sabe por dónde voy, y por otro, aportar vuestros propios conocimientos. Que luego digáis con buen criterio que lógicamente tiene que haber otras personas, el relevo generacional, a mí me parece perfecto, pero nunca he entendido, y siempre me acuerdo de Estados Unidos. Estados Unidos, Juan, gane el que gane, siempre hay opción para otro. Pues vamos a ver, pues si está un demócrata, si está un liberal, pues uno se entenderá mejor con unos gobiernos y los otros con otros, aprovecharles a cada uno, ¿no? Y aquí de repente, de la noche a la mañana, personas que han estado como Jesús, como Gonzalo, tantísimos años, creo yo, o corregidme si no es así, no se cuenta con vosotros para... No, yo lo uno, primero, la renovación siempre se puede hacer también por adición, ¿eh? Es decir, una renovación no quiere decir todo fuera y todo, ¿no? Que se vaya todo esto y gente nueva. Por tanto, las renovaciones por adición también son muy buenas, incluyendo gente nueva. Eso. Y en el otro aspecto, yo lo uno a lo que le decía, en mi caso personal, no puedo hablar por todos, en mi caso personal, yo dije, me aparto ya de la política, he estado muchísimos años en distintos puestos y por lo tanto quiero tener tranquilidad. Eso no quita que si en algún momento determinado alguien te puede pedir consejo, yo solo he encantado, pero yo nunca voy a, ni he ido, ni voy a ir a decir, oye, yo opino que debes hacer eso. Pero tú te vas porque hay algo que no te gusta. No. Vamos a ver, y esto también vale para Jesús, a mí me gustaría entrar en tertulia, ¿no? O sea, los que habéis sido, los que seguís siendo políticos, o sea, si tomáis esa decisión es que hay algo que me dices, bueno, esto no corresponde con la época que yo he vivido anteriormente en política. Cada uno tendrá sus motivos. Yo sigo siendo, hombre, yo tengo 61 años y yo, mientras Dios me dé salud, estaré, mientras alguno me aguante y que confíe en mí, estaré de periodista. A Juan le pasa 3/4 de lo mismo, ¿y por qué vosotros no? No, cuando uno se retira del primer nivel de la acción política, porque uno lleva bastantes años en la actividad del partido y demás, es decir, da un paso atrás y lo hace porque, bueno, por la lógica de la vida te lleva a eso, ¿no? Y eso no tiene tampoco vuelta atrás, y uno está muy agradecido a lo que el partido le ha dado y a lo que yo he sido en el partido, pero llega un momento en que, bueno, ya has cumplido una función, has cumplido una tarea, y por lo tanto toca dar un paso hacia atrás. Otra cosa es que los partidos en general sean poco agradecidos, eso es verdad, es decir, a veces lo que tú hablabas de la experiencia, pues no se tiene demasiado en cuenta, bueno, pero esto también a veces es la lógica de la vida interna de las organizaciones. Yo, en un momento dado, pensé que había cumplido con una etapa donde había tenido cosas muy positivas, muy favorables, otras bastante desagradables en algunos momentos, y llega un momento en que te retiras y me vuelvo a mi trabajo y punto y seguido, y llega un momento en que también ya te jubilas de tu trabajo. Llegados a este punto, pues lo que tienes es tu experiencia, que la expresas, pues si me llaman a una tertulia doy mi opinión, si me apetece escribo una opinión en la prensa y hasta ahí llego, hasta ahí llego. Si una vez me llamaran para decir, oye, ¿quieres tomar un café? Y me comentas, ¿qué te parece? Pues estaría encantado de tomar un café, pero bueno, pues no me llaman para tomar ese café, ¿qué voy a hacer yo? Yo creo que tenemos aquí a dos personajes que representan, yo creo que de lo mejor de sus partidos en la época que la vivieron, ¿no? Gonzalo Piñeiro ha sido, yo creo que el mejor presidente que ha tenido el Partido Popular en Cantabria, entendiendo por mejor presidente cuando la organización, entendiendo el partido como organización, llegó a las cotas más altas de afiliados, de desarrollo, vamos, yo creo que eso lo puede decir cualquiera sin ser partidista, ¿no? Y con Jesús pasa igual, sin tener las mismas responsabilidades que tuvo Gonzalo en el Partido Popular, pero en el socialismo sí fue un referente, y sobre todo en Europa, como bien ha dicho él, pues bueno, era cuando quizá los partidos estaban en el momento más álgido, ¿no? Y de hegemonía, ¿no? No había llegado la hecatombe que llega ahora, los nuevos y demás. Creo que se fueron por sus experiencias vitales y lo están diciendo, ¿no? Creyeron que acabaron y acabaron, y contra eso no hay nada que decir. Lo que yo no entiendo es el punto y final, no punto y seguido, ¿eh?
hasta que mismo en instituciones del Estado existe el Consejo de Estado, donde están todos los veteranos, expresidentes y demás. En Estados Unidos los expresidentes se reúnen y demás. Lo que no entiendo es ese portazo no digo violento, que les hayan dado o ellos hayan dado, que cada uno interprete lo que considere, ¿no? Pero en épocas de turbulencia, como vimos ahora, desde unos años a esta parte, donde los grandes partidos han sufrido lo que se está viendo que han sufrido, y esa nueva llegada en ola de los emergentes, pues ha desestabilizado un poco el panorama político. Desestabilizar, digo yo, que los puntos de referencia un poco se han perdido, que antes, cuando ellos estaban donde estaban, eran bastante claros, ¿no? Y ahí es donde yo creo la necesidad de que tendrían que seguir. Es decir, yo no lo sé, pero yo estoy seguro que a Gonzalo no le llama ni Dios, por ejemplo, del Partido Popular. ¿Qué digo? Lo estoy diciendo yo por decir, no lo sé y él está ahí para defenderse. Te equivocas. Yo creo que, o en el... Pero perdona, no para pedir consejos. Hombre, yo estoy hablando de papel y consejos. No, es decir, yo creo que ese paso atrás, a nivel personal, yo lo entiendo porque lo explica él, y o lo entiendes o punto, ¿no? Pero yo creo que sí tendría que contar con ellos, ¿no? Contar con ellos para, oye, ¿qué está pasando en el partido? Hemos bajado a no sé cuánto, está ocurriendo esto, habrá mil circunstancias. Hombre, y una experiencia de 30 años de política, pues no se dice enseguida. Hablo exactamente lo mismo que de Jesús. Yo no digo que cojan el protagonismo, bueno, pues vuelves a ser el secretario general o vuelves a ser el presidente, o tú lideras una nueva iniciativa que... En fin, la regeneración es, oye, llego hasta aquí, he dado todo lo que considero que he dado, creo que es un éxito mi desarrollo político, creo que opinan así ellos dos, o por lo menos satisfechos, pero ahora ¿qué hacemos, no? Y había que contar con ellos. No está pasando en Cantabria, está pasando en muchos sitios. Lo que no puede hacer es desarraigarse un partido, ¿no? A partir de ahora lo de atrás no vale para nada, en el buen sentido de la frase, y no le llaman. Yo creo que no le llaman para nada. Digo, para las cosas que hay que sentarse. Sí, pero mira, si me permite, Juan, yo unido un poco a lo que decía Jesús, para cada uno de los que hemos estado en política, ha habido, los que hemos tenido distintas responsabilidades, ha habido cargos o puestos o responsabilidades que te han gustado más que otras, algunas más difíciles, otras no tanto, algunas con más responsabilidad, otras con más disgustos. Para mí, sin lugar a dudas, en mi época de alcalde fue política lo más bonito. Lo más bonito porque si te gusta la política, y a mí me gustaba muchísimo la política, me sigue gustando de otra manera, ¿no? Pero si te gusta la política es la manera de estar mucho más cercano al ciudadano, porque un alcalde es 24 horas al día, 7 días a la semana y 31 días al mes. A un alcalde le llaman y a la 1 de la mañana le dice, oye, que hay un problema, un incendio, no sé qué sitio, hay no sé dónde, o ha habido esta situación y tienes que estar ahí, ¿no? Y esa era la más bonita. Pero es muy, muy importante. Y para mí, a nivel personal, una de las cosas que influyó es que en el transcurso de los años y con muchas responsabilidades, con las cosas buenas y con las cosas malas, pierdes ilusión. Pasa en muchísimos trabajos, Claudio dice que él es periodista y lo hace de maravilla después de muchísimos años y puede ser una de las excepciones, porque en cualquier profesión, cuando llevas ya 20, 30 o 40 años y estás a punto de una edad, por ejemplo, de jubilación, en la mayoría de los casos no se tiene la ilusión y a la ilusión uno el empuje, el arranque, las ganas de etcétera, etcétera. Entonces ya entra dentro de la personalidad de cada uno decir, oye, si yo ya no tengo la misma ilusión o las mismas ganas, no es bueno estar en estos puestos. Yo así lo veía. Y luego, nada más para finalizar, no quiero monopolizar, en cuanto a la consulta que se debe o que es bueno o no es bueno, yo soy partidario de que se hagan esas consultas, pero mucho más importante es otra cosa, es la memoria histórica. Es importante que la gente tenga memoria histórica, porque en estos momentos están entrando, afortunadamente, jóvenes en los distintos partidos, especialmente en estos emergentes que llamáis, que o lo conocen muy por encima o no valoran suficientemente lo que ha ocurrido en España desde el año 78. Esa memoria histórica es, para mí, mucho más importante todavía que el que hagan consultas a aquellos que vivieron esa época o que vivieron después. Porque si se tuviera un verdadero concepto y un verdadero conocimiento de cómo se vivió aquella época por los distintos partidos políticos y lo que están tratando de desprestigiar algunos de esos nuevos, no habría tantos problemas como hoy. Enlazando con lo que comentaba Gonzalo, seguimos con la memoria histórica y yo le quería preguntar a Jesús Cabezón, ¿qué es lo que ha pasado, qué es lo que crees tú, bajo tu criterio, que ha pasado en el Partido Socialista? El otro día, cuando vi las imágenes de esa reunión que hubo en Madrid, ahí en Ferraz,
Y cuando ponían los micrófonos, creo yo, supuestos militantes, a mí se me encogían las carnes cuando utilizaban descalificaciones de Felipe González. O sea, gente que agredía verbalmente a Felipe González, supuestamente militantes socialistas. Algo tenéis que haber hecho muy mal, Jesús, y cada uno tenemos que entonar, lógicamente, nuestro mea culpa, esta es una cuestión directa vuestra, para que todos esos jovencitos, o menos jovencitos, tengan en estos momentos ese criterio. Estamos hablando del año 82, estamos hablando del año 2016, en tan poco tiempo, los jóvenes socialistas pueden calificar, mejor dicho, descalificar a un hombre que llevó los destinos de España, te gustará más o menos, pero ahí estuvo, que en el PSOE a ver quién lo ha hecho mejor, qué ha significado en nuestra historia un antes y un después. ¿Qué es lo que crees tú? Que dentro del PSOE, pues hombre, se tiene que estar haciendo mal, porque los insultos que todos pudimos ver y escuchar sobre la figura de Felipe González, a mí me parece que hay algo ahí que no me encaja. Y es una pregunta directa que te la digo a ti como hombre del Partido Socialista. Hombre, son expresiones, insultos, primero, es decir, de o 2 o 3 o 5 o 16, es decir, no representan lo que es toda la organización. Ahí puede haber una falta de criterio intelectual de lo que ha supuesto el PSOE en la historia de España última, de lo que ha supuesto la figura del propio Felipe González, un aspecto de ignorancia intelectual que es grave, lo que decía Gonzalo, de esta memoria histórica que tendríamos que tener algo más presente. Y segundo, pues eso refleja un poco esa tensión que se vivía en esos días sobre la actitud, la postura que debiera de tomar el PSOE en el proceso de investidura de Rajoy. Yo creo que obedece a eso, ¿no? Porque hay otros elementos que entran en consideración, que es la crisis de la socialdemocracia en Europa, la crisis de liderazgos, la falta de identidades ideológicas, pero eso es otro aspecto. Pero concretamente en lo que tú me planteas, pues imagino que obedece a eso, a la tensión de esos momentos y a una falta de criterio intelectual sobre lo que representan determinadas personas. Yo de lo que usted hablando, yo por contestar antes a lo que he dicho antes Gonzalo, yo me refería al que seguir y contando con los consejos vuestros cuando estalla una crisis como la que está estallando ahora en el PSOE. Es decir, si todo va bien, lo normal es, oye, no tengo ilusión, me paso a otra vida, doy un paso al lado. Eso lo entiende cualquiera. Yo me pongo en el caso de la crisis actual y poniendo como ejemplo la del Partido Socialista, que vive que podría pasar exactamente igual al Partido Popular como hace años le pasó. Y entonces, alguna vez ocurrirá algo semejante. Ahí es donde seguro. creo que la memoria histórica tiene que tener zapatos y nombres y apellidos para estar ahí, ¿no? Y esa memoria histórica o la traéis vosotros o la hacéis patente, que no imponer, sino la hacéis patente o no existe, ¿no? En cuanto a lo del PSOE, lo de Felipe González, yo creo que no eran socialistas. Es decir, si hablamos del momento puntual, de ese sábado fatídico donde dimitió Pedro Sánchez, por las televisiones, por los artículos, y luego se ha hablado muchísimo, se ha escrito muchísimo, se vio claro que no eran todos socialistas, ¿no? Había mucha gente de Podemos, se les identificó con fotos, es decir, había cierta manipulación ahí, aparte de los 4 o 5 fanáticos del sanchismo, como se llama ahora. Ahí había gente de Podemos. Yo todavía estoy viendo las imágenes de uno verde con un cartel así que se había presentado en Andalucía por Podemos. Quiero decir que esos datos o se cuentan y se meten dentro de la foto o no se puede analizar, ¿no? Y lo que ha ocurrido en la Autónoma, pues oye, hoy venía nada, que lo organizó un grupo que se llama Frente Libertario, ¿no?, de extrema izquierda, y que no contaban, perfectamente organizado, y que no contaban con que iban a aparecer otros extremos como los que favores a ETA, favores y todas esas cuestiones. En fin, no se controló. Entonces yo no creo que es una cosa contra Felipe González. Yo lo que creo sería contra Felipe González, contra los Jesuses, contra toda esa época que representó lo mejor de la democracia española, ¿no?, que la llevaron ellos, ¿no? Yo creo que Felipe González es un símbolo socialdemócrata, sin entrar en lo que dice Jesús también, la caída de la socialdemocracia en Europa, sus referencias y todas esas cuestiones. No, Juan, casualidades en la vida hay muy pocas. Muy pocas. La lotería y 4 cosas más, ¿eh? 4 cosas más. Yo
Yo conocía a un compañero tuyo del partido que decía de casualidades en la vida no hay ninguna. Todo veía una justificación. Bueno, la lotería, si No, en la política decía que casualidades no había ninguna. Por eso te quiero decir, me ratificas un poco lo que pienso y lo que quiero decir. Todo esto es una estrategia. Es que no es el problema que haya gente que no valore lo que hizo Felipe González, que te lo habla una persona del Partido Popular, que ha sido de lo mejorcito que ha podido tener España, y que en aquellos momentos, vuelvo a la época de la transición, que veníamos de una dictadura, si no tenemos un estadista, una persona de Estado como fue Felipe González, y como fue Carrillo, y como fue Fraga, y como fue Adolfo Suárez, y como fue el Rey, todos estos que están siguiendo ahora no lo valoran eso, Eso piensa que ha caído del cielo. No, eso se consiguió gracias a esas personas y por tanto uno de ellos es Felipe González. Pero ¿cuál es la estrategia? La estrategia está clarísima. Es de quien quiere quitar el puesto de liderazgo en la izquierda para poder gobernar el día de mañana o para ser jefe de la oposición a corto espacio de tiempo. Porque decías lo de Felipe González en la Autónoma hoy, en la Complutense o en la Autónoma. Ayer por la noche. ¿De qué viene eso? ¿Qué carteles había? ¿Qué gente con la cara tapada? ¿Qué es lo que decían? Lo que dijo ni más ni menos que Iglesias en el debate del Estado en la investidura. Le recordó los temas del GAL y de la CAL, todas esas cosas. No eran socialistas, es lo que no quiero decir. Socialistas, pero el problema, y es a lo que voy, el problema es como ha ocurrido en distintos, por ejemplo, en las comunidades autónomas históricas, ¿no? En Cataluña, en el País Vasco, etcétera, que precisamente porque esta gente comunica también, hay ciertos sectores del Partido Socialista, como podía ser de otros, que dicen, bueno, como estos son el futuro, hay que acercarnos a las posiciones de estos para no perder el electorado. Y estás cayendo en la trampa, porque el objetivo es tratar de convencer a esa gente de que el PSOE tiene una parte muy mala y que se tienen que acercar a ellos. Hombre, yo recuerdo aquellos debates que había 4, me parece que eran en las televisiones nacionales, cuando Iglesias, con esa cara que ponía así, le decía a Pedro Sánchez, pero Pedro, por favor, que métete con Rajoy, que nosotros somos los mismos. ¿Cómo que somos los mismos? Si lo que estás pretendiendo es hundir al PSOE con esas estrategias para ocupar tú ese puesto. Y se está engañando mucho a esa gente. Ha ocurrido con los partidos políticos. Si tú te acercas, puedo poner el ejemplo en Cataluña, por ejemplo, a nivel regional de aquí podríamos poner otro, no le quiero poner, pero en Cataluña, si Convergencia y Unió, como la exconvergencia de Unió, como Esquerra Republicana, los independentistas de Cataluña, en un momento determinado les iban ganando votos y votos y votos, dijeron, vamos a cambiar nuestra ideología, prácticamente su totalidad, y acercarnos a lo que está vendiendo Esquerra Republicana para quitarle su voto. Si tú al final, el electorado, dice, oye, yo para votar a una copia prefiero votar al original. ¿Y qué ha pasado? Que se han radicalizado de tal manera que ya prácticamente les han absorbido esos sectores. Y por eso es una trampa. Esa es la crisis del socialismo. Eso es. Empezó con Zapatero. Bueno, luego dará su opinión también, imagino, sobre esto. Empezó con Zapatero. Es decir, se ha radicalizado el Partido Socialista desde Zapatero hacia acá. Yo creo que hay dos almas en el Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista de Cataluña no tiene nada que ver con el Partido Socialista Obrero Español, en programas y en lo que sienten. Yo no sé si en Barcelona tienen el síndrome de Estocolmo, es decir, oye, es que también el derecho a decidir, oye, ¿por qué no? Están llegando y se va a partir en dos. Yo creo que ese es el fondo del problema que hay, ¿no? Jesús lo explicará mejor, cuando la socialdemocracia está defendiendo la independencia por ejemplo, o el nacionalismo. De comunidad, o el nacionalismo. Exactamente. Nunca en la vida. Pero el problema es que, claro, tú tienes un cierto sector que dicen, creemos que esto es lo mejor para nuestros votos, y al final te están rompiendo lo que es lo más importante que puede tener un partido a nivel nacional, que es una unidad de criterio dentro de la diversidad regional, pero no en conceptos programáticos, pienso yo. Parece que se están destruyendo ellos, el Partido Socialista como ente, como lo que ha sido siempre. Bueno, yo no me atrevería a decir tanto. Es decir, la crisis de lo que son las ideas socialdemócratas, lógicamente también llegan aquí. Es decir, cuál es el ritmo y cuál es el tiempo en el que hay que desarrollar determinadas ideas. Es decir, quién es más socialdemócrata, Corbyn en el Reino Unido, que era contrario a Hillary Clinton en Estados Unidos, que es otra expresión,
de socialdemocracia en Estados Unidos, es la socialdemocracia de Hollande, es la socialdemocracia de Renzi en Italia. Es decir, eso es lo que falta por articular. Falta por articular un proyecto socialdemócrata en Europa más compartido, lo cual es muy complicado en una sociedad tan globalizada, en una sociedad con este imperio que tenemos del capitalismo financiero tan fuerte. Es muy complicado a veces esa apuesta socialdemócrata donde mantienes el equilibrio por la penetración del Estado y la presencia del Estado en determinadas políticas nacionales, cuáles son las políticas que tienes que ceder a Europa, cuáles son las políticas que tienes que dejar definitivamente a la iniciativa privada. Entonces, esto es un debate muy complejo, donde a veces se simplifica con determinados eslogans populistas. Y eso yo comprendo que a veces la tentación del ciudadano pues es dejarse llevar por ese tipo de eslogan populista que le llega muy directo, que le llega muy bien. Y es más difícil el debate sobre componentes ideológicos algo más complicados. Yo creo que ese es el debate que en este momento tiene el PSOE, que es un debate no fácil de resolver, pero que tiene que resolver, lo tiene que resolver en los próximos años, con una etapa de oposición del gobierno, dura al que esté enfrente. Esa es la clave, pero Jesús... Y armarse ideológicamente. Pero claro, esa es la clave, porque todos los partidos, unos en más proporción, en menos, en unas épocas, en otros, hay crisis. Todos hay crisis. Y en esa crisis hay tentaciones de decir, oye, ¿qué es mejor? ¿Intentar el poder pactando con el diablo, entre comillas, al precio que sea para seguir en el poder? ¿O es mejor esa etapa de dudas, por decir así, que no lo aplico solo a la socialdemocracia europea, esa de dudas, y es mejor pasar una travesía del desierto para reforzarnos, volver a los orígenes actualizados y volver a ser un partido fuerte? Ese es el problema que desde mi humilde punto de vista ha tenido el PSOE, pero lo ha tenido, claro, por una razón muy sencilla, es decir, por el secretario general hasta hace poco, Pedro Sánchez, y me puedo equivocar, ¿qué quería? Es decir, sabía que si no conseguía el poder, gobernar, una vez si consigues el poder, bueno, se tranquilizan muchísimo los ánimos, ¿no? Pero conseguir el poder a cualquier precio. ¿Por qué? Porque sabía que si no iba a ocurrir lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido, que le ha dicho, mira, muchacho, esto no puede seguir así. Pero claro, ¿a qué precio? Al precio de pactar con independentistas, con Podemos, con nacionalistas, con etcétera, etcétera, que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y en sentido contrario, había una parte muy importante del Partido Socialista que decía, oiga, hemos perdido las elecciones, por lo tanto, nuestra misión, estando debilitados ante el electorado, ¿cuál es? El ser jefes líderes de la oposición, no dejar ese espacio político que yo decía antes a los nuevos, a Podemos, y vamos a estar como jefes de la oposición, además con una grandísima ventaja de que el Partido Popular no tiene mayoría absoluta y le va a ser muy difícil sacar adelante sus iniciativas. Por lo tanto, desde nuestra oposición vamos a poder controlar perfectamente ese gobierno. Ese fue el problema, ni más ni menos. La duda era, Juan, el decir, ¿qué queremos? ¿Gobernar a cualquier precio o estar de jefes durante 4 años o los años que sean de la oposición, sí que nos quiten ese espectro y volvernos a hacernos fuertes, ¿no? Yo creo que solo quieren el poder. El poder, digo, como consecuencia... No, perdona, ya acabó. No. La prueba definitiva de que no quieren el poder, ¿sabes cuál es? Bueno. Que la sensatez, insisto, desde mi punto de vista otra vez, se ha impuesto, parece ser que se va a imponer en el PSOE y van a decir, oiga, nos vamos a la oposición, que haya gobierno y no gobernamos. Lo insensato sería lo otro. Vale, Eso ha ocurrido hace 2 sábados. Eso, claro. Pero hasta hace 2 sábados lo que querían era el poder. Eso sí. ¿El poder por qué? Porque no hay ideología, porque han perdido las referencias, que es relacionado con lo de la socialdemocracia. ¿Por qué? Desde que la derecha, en general en Europa, ha asumido el estado de bienestar, es decir, cuando la derecha asumió el Partido Popular Europeo, los partidos de derecha de España, el Partido Popular, han asumido el estado de bienestar como también patrimonio suyo. Eso ya no lo discute nadie. Se pierden las referencias, digo a grosso modo, luego se puede puntualizar lo que se quiera. Se pierden las referencias. Ahora está muy bien que pasen en la oposición, estamos todos de acuerdo, que se reconstruyan y demás, pero ¿con qué referencias? ¿Con qué referencias? Es un problema tremendo, está partido. ¿Con qué referencias? No, el progresismo y estado de bienestar no.
que el Partido Popular y la derecha europea ya están de acuerdo, obligados por la crisis, lo han asumido. Es decir, es la dificultad que yo veo. Bueno, a mí, Jesús, Sí. a mí me gustaría tres cuestiones en esta primera fase que hemos tenido, ir a una segunda fase de interrogantes que tengo yo y que pudieran tener pues aquí en la mesa, y nadie mejor que tú, como en este caso, que llevas la portavocía del Partido Socialista, para que nos des un poco de luz. El cambio del no es no fue coincidencia que el día anterior Felipe González apareció y dijo: es que me ha engañado Pedro Sánchez, y al día siguiente se empezó a tambalear todas las estructuras del Partido Socialista. Esa es la primera. La segunda, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos años en un Partido Socialista muy enrocado en el no es no, que muchos consideramos que es un error? Hombre, me imagino que un político o alguien que tiene que pactar con otra persona, lo del no es no, me parece absurdo, ¿no? Siempre tienes que tener vías de escape, por si te pasa esto, que decía anteriormente Juan Arozamena. Y la tercera, da la sensación, a pesar de que Juan me decía que eso no eran socialistas los que habían gritado contra Felipe González y tal, me da la sensación que los jóvenes socialistas están más cerca de Podemos y desconocen lo que es el socialismo de toda la vida. Es una impresión que tengo yo, porque sabes que conozco a muchos chavales, algunos de ellos hasta incluso jugamos a fútbol, y están con sus ideas más cerca de Podemos y no entienden los movimientos del PSOE. Demasiadas preguntas. Y pregúntale una cosa más. Venga, Juan, la pongo, venga. Y contesta otra cosa si crees. ¿Por qué el Partido Socialista de Cantabria, su secretaria general, mantienen el no es no? Aquí, ¿por qué se mantiene? ¿Porque Podemos es la que está ayudando a mantener el gobierno? O sea, ¿por qué crees que Cantabria no solo no se ha definido, sino ha dicho como el Iceta, que no es no? ¿Por qué crees que es? Bueno, es la última pregunta. La última, la contesto la primera. Ya me gustaría a mí saber por qué aquí los responsables del Partido Socialista en Cantabria defienden con esta fuerza el no es no y no tienen ninguna posibilidad de reflexionar sobre otras opciones, ¿no? O sea, ¿te parece mal? A mí yo no estoy de acuerdo. Si no es que me parezca ni bien ni mal, que no estoy de acuerdo, ¿no? Me parece una simpleza en este momento el decir no es no y esta es la solución, porque no es ninguna solución. Si detrás de no es no hubiera alguna hipótesis nueva, alguna posible solución, podría estar ahí para reflexionar sobre esa hipótesis. Pero es que no la hay. Es que no la hay. Es que son las terceras elecciones. El no es no, son terceras elecciones. Y las terceras elecciones, todas las encuestas, y no hace falta ser ningún lince para deducir que subiría algo el PP y bajaría algo el PSOE. Por lo tanto, no íbamos a resolver nada. Bien. Volviendo un poco al esquema, si os dais cuenta en esta tertulia que tenemos aquí los cuatro, está girando mucho en torno al papel del PSOE. Es decir, yo creo que eso no es gratuito, porque el PSOE, a pesar de la crisis que en este momento vive, de las tensiones que vive, no es un partido residual, es un partido de gobierno, es un partido institucional, es uno de los partidos sobre los que se ancla la democracia española. Y por lo tanto a todos nos preocupa que un partido de esa identidad pudiera entrar en una crisis, porque sería la crisis del propio sistema. Por supuesto. Eso es lo que nos preocupa a más de uno, incluido un militante del PSOE, que ve con preocupación determinadas derivas que están ocurriendo en mi partido, porque, insisto, no es un partido residual que deba de conformarse con ser el líder de la oposición o con pelear con no sé qué, no. Es un partido de gobierno, es un partido de Estado y es un partido que supone el anclaje institucional de este país. Respecto a las preguntas que me hacía Claudio, que algunas ya incluso se me han olvidado, yo tampoco si tengo... fue determinante Felipe González. Yo no el día creo que anterior. fuera determinante, lógicamente, la voz de Felipe González, con esa fuerza que él lo dijo en aquel momento, pues lógicamente puso sobre la pared, verbalizó lo que muchos otros estaban pensando, ¿no? Fue la batalla Es decir, aquí ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Una de las cuestiones que había que debatir era si se podía entrar en el debate de la abstención,
Cuando eso lo verbaliza Felipe González, lógicamente todo el mundo dice, esta es la conspiración. La conspiración de Felipe González, de Susana, de Paje, de no sé quién, no sé cuál. Sí, yo creo que hay que eso simplificar también mucho las cosas. Yo creo que Felipe, porque también es así él, pues en ese momento verbaliza algo que a él le tiene obsesionado y le tiene preocupado. Es decir, ¿esto a qué nos conduce? ¿A qué estamos jugando en el PSOE con este tipo de no definir con quién queremos pactar? Cuando hemos tenido una experiencia anterior, que llegamos a un pacto correcto con Ciudadanos, y porque en ese momento Podemos dijo, por aquí no, por aquí os doy un corte de mangas, porque a mí lo que me interesa, claro, también ha aparecido en esta mesa, es eso que se llamaba el sorpaso. Es decir, vamos a otras elecciones y en esas elecciones nos vemos las caras con el PSOE y le ganamos al PSOE. No ocurre así y entonces Iglesias lo que hace es recuperar su grito de guerra, que hay que tomar el poder como sea, en las calles y tal y no sé qué. Y lo escenifican hoy con carteles en el Parlamento, con el acoso a Felipe González en un acto que además creo que era un homenaje a Tomás y Valiente. En el aula de Tomás y Valiente. En el aula de Tomás y Valiente, lo cual me parece una afrenta a todo, además, lo que supone los valores de la universidad, los valores de la tolerancia. Y eso me parece gravísimo. No porque se ataque a Felipe González, porque se ataque a Cebriano, bueno, me parece que es gravísimo porque es un ataque a lo esencial que es la inteligencia y la tolerancia. Y ese es, de otra manera, decir viva la muerte. De otra manera, con otro vestuario, pero es el mismo grito de viva la muerte. Muera la inteligencia. ¿Qué diferencia tu definición a la de dirigentes políticos del País Vasco que han dicho que, bueno, que no entienden muy bien por qué esas descalificaciones de algunos miembros del Partido Socialista, sobre todo andaluz, en la actuación ayer de esos jóvenes? Más o menos venía a decir, Madina, más o menos venía a decir que, bueno, que eso es un acto de, digamos, de libertad, de expresión de los propios estudiantes y que no ha lugar a cualquier. Por eso te digo que, bueno, comparando tu opinión con la de otros dirigentes. Lo de la libertad de expresión, claro, ya estamos llegando a un punto que escrache no es sinónimo de libertad de expresión. Sí, ¿no? Sí, pero esa es mi opinión. Y seguramente para otros compañeros, ciudadanos y amigos, les pueda parecer pues, un acto más folclórico, un acto incluso de libertad de expresión. Bueno, pues vale, pues todo puede suponer libertad de expresión. Preparado. Claro, volvemos a lo de antes. No hay casualidades. Preparado. Oye, además, se han hablado hoy los que lo organizaron, que era el Frente Libertario de los Toros. Alguno de nosotros empieza a insultarnos a los otros tres desaforadamente y se empieza a cagar con perdón en nuestra familia, en no sé qué, no sé cuál. Coño, los demás nos quedamos, oye, es un respeto a la libertad de expresión, ¿no? Hombre, digo yo que habrá unos mínimos límites a lo que es la libertad de expresión cuando estamos en consideración con otros valores. Hay una cosa, para mí, definitiva. Ya sabes que una de nuestras obligaciones siempre ha sido interpretar a la opinión pública para ver que nosotros a veces lo hacemos bien y a veces lo hacíamos mal, ¿no? Y yo interpreto que en estos momentos parte de esa estrategia es que es curioso, si se produce, que yo creo que sí, la abstención de los diputados suficientes, si no es la totalidad, en el Congreso el próximo día 30 o 31, para que con la abstención del PSOE pueda gobernar Mariano Rajoy, automáticamente, ya lo están diciendo, Podemos está diciendo que es la culpa del PSOE. Es decir, el PSOE, dentro de esa estrategia, ha permitido un gobierno del Partido Popular. Y sin embargo, el Partido Socialista es incapaz, que es muy difícil, es incapaz de hacer llegar a la opinión pública para que se interprete que, coño, cuando tenía ese acuerdo similar, por decirlo de alguna manera, entre el Partido Socialista y Ciudadanos, fue Podemos el que votó en contra para que no pudiera gobernar la izquierda. Por lo tanto, que carguen ahora al Partido Socialista de la culpabilidad de que no pueda haber un cambio es cuanto menos preocupante. Es cuanto menos preocupante. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, que tienen ese populismo, esta manera de hacer política, bueno, pues se está calando entre ciertos aspectos de la población que puede ser preocupante, pero eso es la estrategia clarísima, porque al día siguiente de la investidura lo que va a pretender Podemos es hacerse con el liderazgo de la oposición a la izquierda, porque estrategias políticas, afortunadamente, no he visto yo en estos últimos tiempos, y por parte del Partido Popular tampoco. ¿Y por qué digo esto? Lo mejor que... la mejor definición que he oído yo por parte del Partido Socialista ha sido por Javier Fernández, el asturiano, el que es en estos momentos el secretario general de esa... Presidente de la gestora. El presidente de la gestora,
fue muy sencillo. Solo hay una cosa peor que permitir que gobierne Mariano Rajoy, que era ir a las elecciones. Eso lo dijo él. ¿Por qué? Porque yo creo que lo estaba pretendiendo también Podemos y ha estado haciendo lo posible. Porque si hay esas elecciones, el Partido Popular iba a subir, el Partido Socialista iba a bajar y entonces el sorpaso iba a ser inevitable al Partido Socialista. Entonces se iba a convertir Podemos ya en el líder de la izquierda, que es lo que está pretendiendo. Y el Partido Popular no ha sido egoísta, ¿eh? El Partido Socialista, perdona Jesús. 30 segundos nada más. No ha sido egoísta por una cosa. Los dirigentes, porque la militancia, mucha gente estaba diciendo, pues que haya otras elecciones. Mucha gente lo estaba diciendo, que haya otras elecciones, que el partido va a subir. Y el Partido Popular dijo, en boca de Mariano Rajoy, dijo, no, de eso nada. Hay que llegar a ese acuerdo, perdón. Decía, Jesús, perdona, decía que el Partido Socialista siempre ha presumido de disciplina y todas sus actuaciones han sido casi actuaciones colegiadas. Muchos piensan que si se rompe la unidad, el Partido Socialista está roto. De aquí a estos próximos días, ¿crees que el Partido Socialista se presentará con una unidad? Porque también hay compañeros tuyos que dicen, si los votos IZ y alguno más dicen que no, el Partido Socialista está roto. Bueno, yo creo que se va a imponer la lógica de eso que se llama disciplina de voto, pero que es la disciplina delegada de tus órganos de dirección. Es decir, los grupos parlamentarios son instrumentos de las direcciones de los partidos y, lógicamente, tendrán que acatar lo que diga, en este caso en el PSOE, el Comité Federal. Si alguno no lo hace, pues tendrá las consecuencias pues de tener que dejar el escaño, o de la multa, o de no repetir en las elecciones, o yo qué sé. Es decir, pero la lógica es que todo el mundo, quitando a lo mejor alguna excepción, pues cumpla con el mandato que reciba de los órganos de la organización. Pero me vas a permitir que vuelva un poco a lo que tú decías antes de lo de los jóvenes del PSOE más cercanos. Mira, es difícil para un militante del PSOE, joven o no tan joven, para un votante del PSOE muy decidido, el decirle lo mejor es que vuelva a ser presidente Rajoy. Es duro, Claro. Es duro, porque yo no he hecho todo este ejercicio de estos años de oposición, de ir a votar otra vez a mi partido socialista y no sé qué, para que al final vuelva a ser otra vez Rajoy. Y vuelvan a decir, oye, es que Rajoy es el autor o el presidente del gobierno que hizo esta ley, esta, pum, 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 y te hacen una lista. Es que al mismo tiempo que aparecen las imágenes del debate, lo que va a suceder en el debate de investidura, aparecen las imágenes de Gürtel y compañía. Entonces, para el personal, que es muy fiel al PSOE, que le ha votado siempre, yo tengo algunos conocidos que te encuentras con ellos, tomas un café y, oye Jesús, es decir, para estos es muy duro. Tú les tratas de explicar, mira, para estar en la oposición tiene que haber un gobierno. Y si no hay gobierno no podemos estar en la oposición y habrá que hacer una abstracción y habrá que hacer una labor de didáctica para explicar por qué hay que ir a la abstención. Pero que es duro racionalmente el que tú, con tu actitud de abstención, favorezcas que otra vez vuelva a ser Hijo, Rajoy solo hay una presidente. cosa peor, ¿eh? Claro, Ya, pero hay una cosa peor, que son las elecciones. Pero Claro, el PSOE no claro. representa solo a los afiliados. El No, PSOE representa representa millones muchos de votantes. votantes, claro. Ah, no, claro. Es que hacer una pregunta a los afiliados para ver si sí o no, como se estaba planteando, eso no es así. Que al PSOE le votan muchísimos más que afiliados. Que afiliados es el de los partidos que menos tienen, Sí, quiero sí. decir, los grandes. O sea que no se tiene en cuenta eso. Para nada. No, se los tiene en afiliados no cuenta, tienen. No, seguramente. hay que votar a los afiliados. Los afiliados Bueno. son una minoría dentro de los que votan al PSOE. Bueno, porque hemos entrado en Una dinámica. en que es una así. dinámica Sí, que se está dice claro, ahora ¿no? de que todo hay que consultarlo. Y hacemos un Brexit, y hacemos un referéndum, plebiscito en Colombia. Ya, pero eso es y jugar con pedimos fuego, eso es jugar con fuego. votación en Hungría, Ya. y al final resulta, ¿para qué? Hasta, ¿Para qué? hasta ¿Para el qué? pirao este del pirao del Trump este o el Trump este de los Estados Unidos, que en la esencia de la democracia, Ya veremos a ver. que dice, veremos a ver si acepto el resultado. Vamos, es que ya hasta dónde hemos Aquí el llegado. problema está que todo el mundo cree que con la abstención del PSOE y, y que Mariano Rajoy vuelva a salir presidente y haya un gobierno y por tanto oposición, se han arreglado las cosas. Y yo creo que empieza otro capítulo más. Hombre, Otro capítulo más. No, digo por la propia indefinición del PSOE. Es decir, mientras que el PSOE mira, esté en la oposición, mira. pero esté herido como está, sangrando como Vamos a está, ver,
Mira, el problema sigue. Yo te entiendo que digas que el PSOE no sé qué. Sí, pero yo te voy a hacer otro argumento. Vamos a ver. En la legislatura que acaba, el Partido Popular, con su mayoría absoluta, no ha sido capaz de tener un solo amigo. Un solo amigo. Estoy de acuerdo contigo. Y estoy de acuerdo ha tenido contigo. muchos Cuando, Jesús. cuando llegan los momentos complicados, Claro. los momentos duros, Sí, sí. pues entonces descolgar el teléfono para llamar a alguien que te eche una mano es muy complicado. Pero sí, estoy Y seguro. eso le ha ocurrido. Además, estoy de acuerdo porque con lo que ha además, dicho el dado PP. su carácter a Rajoy de esperar. Rajoy sabe esperar como nadie. Claro, por eso lleva 535 años en la política, porque sabe esperar como nadie. Oye, y hay que esperar. Todos hubiéramos deseado en algún momento que Rajoy hubiera dicho, hombre, yo estoy dispuesto a cambio de la abstención del PSOE a hacer no sé qué gestos. Sí, la respuesta era no es no. Claro, ¿Qué parte del claro, no ha claro, entendido? claro. No se ha entrado en ese juego dialéctico de lo que es el diálogo entre los poderes que en este momento representan el Estado, que son en este momento los grandes partidos. Ya, pero Ha lo desaparecido que no el puedes decir, bipartidismo Jesús, y- lo que no puedes decir es verdad, lo del Partido Popular, esos 4 años de absoluta, yo creo que la realidad nacional exigía o presionaba mucho por muchos sitios, sin llegar a matizarlo, pero el PSOE estaba entero entonces, estaba entero. Entonces, decir, es que has sido tú tan caco, que no has hablado con nadie, todo el mundo te ha dado la espalda, que ahora quieres hablar. No, es que ahora la crisis es tan profunda, institucional, que ahora es cuando hay que hablar. ¿Qué pasa? ¿Que como no me hablabas, ahora no te hablo yo? Que es lo que está diciendo Gonzalo, es decir, no es no. Sí. Ahora que echen la culpa al Partido Popular, No, que es- lleve 300 días de interino, No, hombre, que yo no por echo- amor de Dios. Yo no, Pero quiero falta- echar la culpa. Lo que pasa es que en este país nuestro falta una capacidad de diálogo entre los partidos Sí. muy seria. Falta Sobra una mucho capacidad, odio y sobra mucho Ahí falta un sectarismo. aditivo, no, egoísmo, porque muchas veces cuando estás gobernando con votos suficientes, también la oposición dice, no, mira, yo no quiero entrar a nada, si te la pegas, te la pegas tú. Ahí ha falta un añadido en todo este argumento que estamos utilizando, que es que en los cuantos días llevamos de gobierno en funciones, 300 y pico, casi un año, 300 ¿no? y pico días. 300 no llega Falta al año. un aditivo, 300 que es y que pico, sí. ¿No? En diciembre era un año. el que ha ganado todas las elecciones y cada vez las dos elecciones y cada vez que había elecciones sacaba más votos era el PP. Ese es un añadido que no lo hemos dejado claro, aunque es conocido. Y luego hay otra cosa que mirando para atrás dices, esto que presumiblemente se va a hacer con la abstención de parte o de la totalidad del grupo parlamentario del Partido Socialista y con el acuerdo con los ciudadanos, es exactamente lo mismo que se podía haber hecho hace 300 y pico días. Sí, está claro. Porque era normal, con menos diferencia todavía. Es decir, había ganado el Partido Popular, se podía haber conseguido. ¿Por qué no se ha conseguido? Porque no es no. ¿Qué parte del no es la que Eso no ha dicho entendido Rubalcaba usted? esta mañana. Ayer dijo Rubalcaba que estamos ahora en la misma situación que la noche última electoral. Que se podía haber tomado la decisión entonces, ¿no? Yo Eso ha dicho Rubalcaba. que mi opinión pues no representa nada. Yo eso lo he escrito. Es decir, no es que lo haya dicho, es que lo he escrito. Que el fracaso comenzó después de las elecciones de diciembre. Tengo dos cuestiones, porque el tiempo se nos echa encima. Estamos en una tertulia muy agradable, con poquitas interrupciones, y eso está muy bien. Eso dice mucho de nuestros políticos, que les tengan en consideración, que tienen mucho en su cabeza, mucha experiencia, y podrían aportar muchísimo más. Dos cuestiones. ¿Los dos partidos serán capaces de consensuar leyes en los próximos 2 años y pico? Pregunta. Y segunda, si el nuevo panorama que se vislumbra afectará a comunidades autónomas y ayuntamientos. Bueno, respecto a la primera pregunta, me parece que hoy se ha aprobado una ley con el apoyo de Ciudadanos, PSOE, PP y no sé quién más, ¿no? Porque, bueno, era para fijar determinados límites de déficit que permitiera a las comunidades autónomas desarrollar Y la sus modificación presupuestos. de la ley electoral ante Sí. el hipotético caso Bueno, de... son sí, pequeños bueno. ejemplos Sí, sí, de lo bueno. que, si hay una voluntad política por dialogar sobre aspectos puntuales, concretos, quizás se pueda avanzar. Quizás se pueda avanzar. Yo, hombre, intuyo que va a ser una legislatura, puede ser una legislatura corta, ¿eh? Todo el mundo, los analistas hablan pero- de 2 años y pico. Si realmente hay un esfuerzo, Pues que si no lo dejan gobernar acaba en mayo. Ya. se habla Por eso, de cambio de ministros
con talantes un poco más dialogantes, más... Bueno, se puede, yo creo, de conseguir que haya realmente determinados acuerdos. Yo en eso... Pero Jesús, quiera ser educación, optimista, lo que todo el mundo pensábamos hace un montón de años, educación, el tema de justicia, educación, etcétera. Tema de educación, pues realmente hay que sentarse para hacer un pacto de educación que valga para esta legislatura y para la siguiente. A que la ley electoral no se toca. Sí. Pues la Sí, ley seguro, ¿tú electoral crees que se sí, que este puede- viaje sí? A se nivel puede municipal tocar. yo creo que sí, autonómico sí. Sí, Se sí. puede tocar, lo que pasa es que los grandes partidos, me imagino que los grandes partidos, volvamos a pensar que son el PP y el PSOE, el PSOE y el PP, pues tendrán que sentarse con una calculadora a ver los efectos que tiene. Porque claro, no, es que en proporción a no sé qué, pues que si en proporción a no sé qué, resulta que a lo mejor, con todos los respetos, yo que sé, pues Soria a lo mejor no tiene representación. Bueno, ¿les dará tiempo a hincar el diente en las pensiones? En las pensiones, ¡Ay, madre! En las pensiones hay que resolverlo vía, como se han resuelto hasta ahora las cosas, mediante el acuerdo de Toledo. Es decir, la Comisión pactos de del Pacto Toledo. de Toledo ha funcionado. Hubo una corrección que se hizo con el gobierno de Rajoy, que se marginó al Pacto de Toledo y se hizo una revisión de cómo había que enfocar el futuro de las pensiones. Es que a mí me están, perdona, Jesús, me están saliendo muchas cosas y en 2 años y medio no va a dar tiempo. Porque también el cambio de sistema laboral, etcétera, etcétera, es que son... No, pero de la necesidad se hace virtud, ¿eh? Ya. Yo, fíjate, de estos que todo barruntamos que puede ser complicado, si de verdad no se cae en la tentación de tratar de captar sectores que no te corresponden a ti o de dejarte influir por otros que te pueden, o puedes pensar que te quitan votos, se pueden llegar a unos acuerdos magníficos, no digo entre dos, esencialmente entre dos, pero que se una todo aquel que quiera. Y ahí hablamos especialmente, como ha dicho Jesús, de la educación, para que no cada vez que venga un gobierno se esté cambiando la ley electoral. Yo tengo el borrador hecho que tenía el Partido Popular para el borrador de las elecciones locales. Hecho, y era más sencillísimo. Y que el PSOE estaba de acuerdo. No, Al no, principio no, sí. porque coincidió, ese estaba finalizado, lo hice yo en el Senado, me acuerdo que estaba yo en la ponencia en el Senado, sin presentarlo oficialmente, y faltaban 4 o 5 meses para las elecciones. El Partido Popular tenía con mayoría la posibilidad, eso lo he vivido yo, no es que lo haya leído ni oído, teníamos la posibilidad de llevarlo adelante y se decidió que solos no debíamos de llevarlo adelante, aunque nos pudiera beneficiar. Sí, de eso es alguna así, manera, pero el PSOE y está no de se acuerdo hizo. de cambiar eso. Ya. A final de la anterior legislatura, con Zapatero estaban de acuerdo en cambiar la ley electoral, las municipales, y al principio, al final no, a Ya falta no. de 6 meses, Y lo que pasa es que tampoco ahí el PP quería hacerlo. entra en debate la segunda vuelta, Eso. el partido más No, pero votado. había, lo resumo, en 20 segundos te resumo lo que era. Si ganaba un partido y sacaba más del 20%, creo recordar, de escaños al segundo, automáticamente ya gobernaba. Ya era alcalde el que tenía el mayor número de votos. Y después, arréglate negociando para sacar presupuestos, etcétera. Si la diferencia entre el primero y el segundo era menor, había segunda vuelta entre esos dos partidos políticos. Consecuencia, que si, como ha ocurrido aquí en un ayuntamiento, que si, por ejemplo, el Partido Popular saca en un ayuntamiento 4 concejales, lista más votada, el PSOE saca 4 concejales, segunda lista, y de repente tiene un partido minoritario, como puede ser un partido regionalista con uno, como el PP y el PSOE no se ponen de acuerdo, dicen que gobierne el minoritario. Y de eso aquí en Cantabria, por desgracia, La sabemos mucho. última. Comité Federal, definitivamente, ¿habrá unidad? Hombre, yo creo que habrá un debate muy fuerte. Va a Bien, haber un debate pero muy fuerte, en las conclusiones, Pero yo ¿eh? creo que al final habrá una posición ¿Seguro? que ganará la abstención. Juan, Yo ¿habrá? estoy seguro que sí, que esa excepción. Si ya están, ¿Todos. pero si ya están concretando No, no, ahora no, que no, el rey va a no, decidir. yo estoy hablando Ah, de que todos, la todos. bancada entera. Hombre, claro. Yo creo que, No, es que si no, yo creo que no, la bancada entera no. ¿tú crees que no? La bancada entera no, ¿eh? Bien, 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 bien. Yo creo que Jesús. la bancada entera, es decir, puede haber a lo mejor, no lo sé, imagino. 7, que no. Aparte de los catalanes, Bueno, aparte claro. de los catalanes, Si me los quitas. por una razón Los de de Cantabria. tal, puede haber 2 o 3, no creo que haya más. Varias posturas. El Comité Federal aprobará la abstención, el grupo parlamentario, habrá gente que no irá ese día, pensando en no mojarse, es decir, en no llevar la contraria al federal y no votar en la abstención a favor de Rajoy, y por lo tanto no van a ir. Habrá gente que votará que no,
porque ya lo han estado manifestando por ahí, y el Partido Socialista hará un poco la vista gorda, habrá una sanción pequeña económica y pelillos a la mar y Y empezamos la vida de cero. continúa. Sí, pero que entre unos y otros no serán tan pocos. Con todo eso que has sumado tú. Suficientes, Que ha sido- suficientes para que para salir adelante. salga Mariano Rajoy. De verdad, que a ver si os prodigáis más, yo os invito. Ya, pero a ti no te habían dicho que iba a traer un café aquí también, eso, Jesús. No se me dan ahora. Fuera Zamena, como siempre, muchísimas muchas gracias gracias. a vosotros. Jesús, a ti que te voy a contar, lo de siempre. Y Muchas además, gracias. salvamos los toros, pues ¿qué más queremos? Lo tenemos todo. Mira, Gonzalo, un placer. Un placer. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden, la próxima semana volveremos con un capítulo más de Verdad o Mentira.